Ya, pero ahorita ya te debe salir live en el Hermanos Empresarios. Y te debe dar una notificación porque te tagué en Facebook. Ahí está. Todavía. Exacto. Ahí le vas a ver. Me pones el password de Wi-Fi. Ya. Claro, de la Feria de Niños lo que vamos a hablar y eso tiene full rating. Así que, Bien. Feria de Niños. Verás que ya estamos live. A ver. Buenos días a todos. Aquí estamos en Hermanos Empresarios. Tenemos una invitada especial, compañera mía del colegio de toda la vida. Se llama María Rosa Troya. Bienvenida, María Rosa. La verdad, ella, digamos, me volví a encontrar con ella en una feria de emprendedores para niños, que me parece una cosa hermosa, y ahí está un sobrino mío que, bueno, lo entrevistamos en este mismo canal, que Emilio Sotomayor, que creo que se ganó un premio, ¿no? en la feria. Sí, ganó el mejor de su categoría. Perfecto, perfecto. Entonces, bienvenida, María Rosa, y bueno, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de tu historia. Primero, cómo comenzaste a emprender, y rápidamente cuéntanos un poco de tu vida. Has vivido aquí en Quito toda la vida, tus papás te promovieron, te dijeron que emprendas. ¿Cómo ha sido tu vida en eso y hasta que llegas a tu primer emprendimiento? Ya, bueno, hola con todos. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Ricardo. Un poco les cuento sobre mí, sí, con Ricardo siempre amigos desde el colegio. Y yo estudié en la universidad afuera. ¿Ya? Bueno, primero me fui a viajar un tiempo, después empecé la universidad, saqué mi maestría ya y en realidad mi educación toda es en ingeniería de alimentos. ¿Ya? Yo volví, trabajé en eso, estuve algunos años, trabajé en una empresa que se llama Limec, Ok. que tiene McCormick y tiene algunas otras empresas. Ujú. Manejaba el área de calidad y después ya me cambié y estuve en Nestlé, me casé y tuve mi primera hija, y en realidad ahí me costó muchísimo volver a un ritmo empresarial porque yo trabajaba hasta súper tarde. Ahí dejé de trabajar y bueno, renuncié y empecé a hacer consultorías, que es más o menos de lo que me dediqué por bastante tiempo, ¿Ya? De alimentos. de alimentos. ¿Ya? Y el tema de emprender en sí empezó más o menos hace unos 5 años con esta empresa que tengo que se llama Guanahat. ¿Ya? Antes de eso igual, digamos, siempre he trabajado un poco por mi cuenta, ¿no? Desde que estuve en la universidad siempre he tenido esa manera de ser. Y empecé con Guanahat hace 5 años con 2 amigas de la infancia, con Ok. la idea de promover al país, un poco la idea, o sea, yo tuve un rato una idea de ponerme un negocio aquí, pero después me di cuenta que la inversión tal vez iba a ser lo mismo si es que la hacía en Estados Unidos, Ok. y así fue como iniciamos. Porque nuestra idea era promover al país, promover productos Ya. sustentables, promover artesanos, o sea, tenía como un fondo. Y a ver, y como dices tú, porque siempre fui así. Cuéntanos, porque te digo, esa chispita de emprendimiento es con la que la gente muchas veces no tiene, ¿no? Y ahora está medio de moda emprender. Antes emprender era medio como que, no, mejor tú has visto, o sea, antes era entonces nuestros papás eran, no, tienes que ser abogado, tienes que tener el título, tienes que trabajar para una empresa, tienes que jubilar. Pero ahora eso ha cambiado mucho, ¿no? Porque vemos Facebook, Uber, un montón de cosas, gente emprende y literalmente se han vuelto billonarios antes de los que han pasado toda su vida en una empresa normal. Entonces, cuéntanos, ¿a qué te refieres que siempre tuviste ese espíritu emprendedor? No sé, el espíritu en sí, no sé si te lo puedo decir, yo siempre he sido independiente y me coincidió en la vida de que desde que me fui a trabajar estuve en un kibutz, como a mí me mandaron al área donde estaba yo sola, tú te encargas de esto, tú haces esto sola, y yo cuidaba borregos, bebés, y era yo sola en mi área. Empecé desde mi primera, digamos, experiencia laboral, y después fue lo mismo cuando empecé a trabajar en la universidad. Después, cuando hice toda mi pasantía, fue de alguna manera todos trabajaban en un laboratorio y a mí me dijeron, no, tú tienes que ir a este laboratorio, tú buscas tus protocolos.
Tú me mismo coincidió, solucionabas tus problemas. me coincidió y fue Ya. igual cuando empecé a trabajar, mis jefes estaban en Quito, yo trabajaba en Cayambe, después, no sé, cuando empecé a trabajar en Nestlé, de la misma manera yo reportaba a presidencia que no tenía nada que ver, mi otro jefe estaba en Colombia, entonces siempre de alguna manera he estado sola. Ah, bacán. Oye, ¿y tus papás son Pero emprendedores? mi papá es emprendedor. Sí, mi Ah, papá, mi abuelo, entonces como que sí tengo eso, tienes digamos, de siempre más bien ese ADN. para mí, en cambio, fue como emprender algo normal. Ya. O sea, para mí no se me hacía llegar a una oficina, no sé, siempre vi a mi papá que tenía su horario, sus cosas. Un poco ese fue el ejemplo, ¿no? Mi mamá siempre profesora, entonces tenía las dos cosas, ¿no? Y desde ahí, no sé, fue coincidencias y las ganas de administrar mi tiempo en realidad. Qué bacán. Y eso, mira, eso en Ese realidad es. es una de las... A todos los que entrevistamos, siempre digamos, a lo que llegan todos es a eso, a ser dueño de su propio tiempo. Esa es literal. Mira, nos damos cuenta que puede haber el éxito monetario, hay un montón de cosas, pero el éxito casi para todos, te digo, emprendedores de todo tipo, siempre es eso, ser dueños de su tiempo. Y a mí me pasó con mi marido, que claro, ya me casé y él sí tenía su tiempo. Digamos, o sea, a la larga los dos probablemente trabajaba mucho más que yo, los dos trabajamos muchísimo, pero cuando él quería, él podía agarrar y me voy, me voy. O sea, él Entonces, también es emprendedor. él es emprendedor, totalmente Ah, emprendedor. bacán, Sí, sí, bacán. sí. ¿Qué hace? Él, bueno, él trabaja en una empresa, él ha hecho todo, pero tenía pollos, él empezó una empresa de medicina preparada, Ah, bueno. trabaja en seguros. Ya le vamos a tener que entrevistar Sí, sí, entonces. sí, pero, no, sí, él también. Ya, perfecto. Oye, bueno, ahí dijiste algo muy interesante. Primero, esto del kibutz. O sea, yo más o menos sé lo que es, pero nuestra audiencia es de todo el mundo. Cuéntanos, ¿qué es un kibutz? Y esa experiencia, porque te digo, esa experiencia te debe haber cambiado la vida. O sea, yo lo sé, claro, esto fue hace 22 años, 22 años. O sea, ya. El día que me gradué no tenía ganas de estudiar directamente y me fui a Israel. Son como en Israel se formaron, digamos, cuando recién empezaron a poblar Israel, la gente que venía de afuera vivían en comunidades y se han Ya, mantenido hasta ahora. Entonces, un poco es como vivir en una cooperativa. Cada ya, quien se encarga de algo y todos viven en comunidad. Entonces, tú ya. vas de voluntario y trabajas ahí en lo que te asignen. O sea, sin dinero. Te pagan, creo que era $80 al mes. Ya. Eso es lo que te pagaban, ¿no? Pero a la final es todo, o sea, Ellos tú sí, eres parte ellos de... tienen su salario internamente, sí, digamos que sí. O sea, Y tienen el auto de la comunidad y la fábrica es de la comunidad y todo es de la comunidad. qué Entonces, en bacán. realidad, lo que era para nosotros divertidísimo es que eran todos jóvenes de todo lado del mundo Y cualquier persona sí, puede irse a un kibutz, sí, ¿sí? sí. O sea, no sé cómo ha cambiado, pero sí, básicamente hay una oficina de kibbutz. Que, o sea, en esta época creo que el internet no había. No, pero qué bacán, qué bacán. Yo te digo, yo si hubiera sabido me hubiera No, encantado es irme. espectacular. Israel es espectacular y puedes viajar por ahí. Sí, sí les recomiendo a los jóvenes. Qué pleno, Es qué una buena pleno. opción antes de empezar a estudiar. Ah, bueno, entonces sí, mira, todas esas experiencias te van formando y te van haciendo desde tener tus padres que son emprendedores hasta esto del kibutz. Y claro, mira, como tú mismo dices, siempre en todo lo que hiciste fuiste teniendo esa chispa. Yo quiero ser independiente, yo quiero digamos, romper mis propios obstáculos. Porque mira, esas partes son lo más importante de los emprendedores. Saber, tener esa paciencia, decir, aquí está el obstáculo y yo lo voy a solucionar. Y lastimosamente ahora falta mucho de eso, de que la gente agarre, rompa esos obstáculos, logre pasar y decir, ok, no, la responsabilidad queda en mí. Yo mismo tengo que solucionarlo, yo mismo tengo que hacerlo. Y eso, mira, y eso es lo que realmente le separa a un emprendedor exitoso o no. Porque emprender, ahora, como te digo, está de moda, mucha gente simplemente dice, ok, todo el mundo se ha puesto estos food trucks, estos carritos de comida. Entonces yo también voy a poner. Y sabes emprender, sabes que emprender es difícil, porque esa es otra cosa que la gente no se da cuenta. Emprender no es fácil, no es fácil, especialmente al comienzo. Te requiere muchísimo más tiempo que un trabajo normal, pero como tú dices, al final, y no al final, sino mientras disfrutas de ese proceso y además eres dueña de tu tiempo. Claro. Y, o sea, en mi experiencia, y tomó un tiempo, bueno, me imagino la mayoría de emprendedores, pero se demora, ¿no? Es algo que ha ido lento, por lo menos como nosotros lo hemos llevado, es con la misma, o sea, digamos, un pequeño capital de inicio y con eso lo hemos
vuelto a meter y meter y meter para que vaya creciendo. Entonces todavía estamos en ese proceso de crecimiento. Ya, entonces tú abriste en el 2005, me dijiste, ¿no? Guanahat. No, hace 5 años, 2015. 2015. Ya, perfecto. Y ahí abriste Guanahat. Y Guanahat abriste con tus amigas de la infancia. Ah, bacán. Del colegio. Ah, cool. Cool. ¿Y cómo fue? O sea, ustedes un día dijeron, ok, que tú tenías una pasión para las cosas de paja toquilla o encontraron que había un nicho ahí de negocio para poder vender a otros países. O sea, describe un poquito el proceso de cómo llegaron a decir, no solo vamos a emprender juntas, porque mira, los partnerships son difíciles. O sea, tener socios no es fácil y todos tienen que tener, obviamente, remar para el mismo sitio, porque eso es crítico. Entonces, cuéntanos un poco cómo tuviste cómo nació esa idea y por qué Guanahat y por qué productos de paja toquilla. ¿Por qué productos de paja toquilla? Porque en realidad es de los mejores productos que tiene el Ecuador. Yeah. O sea, Ecuador tiene ciertas cosas que puede decir somos los mejores, ¿no? Como las flores, como los chocolates. Y uno de esos es el sombrero de paja toquilla, los productos de paja toquilla que sí hay en otros países, pero no tienen la misma calidad que el ecuatoriano. Entonces, en realidad esa era una oportunidad que había. La idea la empezó una de nosotras, que ella como que vio la idea y así fue como se fue desarrollando. Y yo estaba aquí, ellos estaban allá, entonces empecé con todo el acercamiento en Estados Unidos, la una en California y la otra en Florida. Ah, ya, o sea, tú eras la única que estaba aquí en Ecuador. Ajá, entonces empezamos todo el desarrollo y el acercamiento directamente con las artesanas, que ha sido lo que a nosotros nos ha motivado y es como hemos ido trabajando. Ah, bacán. Y eso la gente no sabe, ¿no? Que el Panama Hat es hecho en Ecuador. El Panama Hat. El famosísimo Panama Hat es hecho en Ecuador. Sí, en realidad sí, se lo conoce como Panama Hat porque desde ahí se lo comercializaba. Ya. Pero sí, o sea, nosotros al principio empezamos, vamos a venderlo como Ecuador Hat, o sea, esto no es el colmo que sea Panama Hat, pero claro, te dura la primera feria y la gente es como, ¿y esto qué es? Es un sombrero. Ah, es el genuine Panama Hat. Exacto. Entonces, para que la gente aprecie y se dé cuenta que es el verdadero, tienes que decir que es el Panama Hat genuino. Exacto. Sí, es que ya es el nombre. O sea, ya han hecho tan bien eso que ya, como tú sabes, ya la gente simplemente eso es. Si no es eso, es otro tipo de. Exacto. ¿Ya? Y cuéntanos un poco de los sombreros de paja toquilla y ¿en dónde se fabrican. Hay un área en Ecuador donde se fabrican principalmente y obviamente hay un rango grandísimo de calidades, ¿no es cierto? Claro. O sea, en realidad la historia del sombrero de paja toquilla es alucinante. Entre más te metes, más te gusta, más lo aprecias. Algo así como los cigarros, que claro, uno le huele en incienso, pero la gente que lo conoce sabe la diferencia, igual que el vino. El sombrero de paja toquilla es así, entre más conoces, por eso trabajamos justamente en un libro como el Emilia Moncayo que se llama Sendero de Toquilla, donde puedes ver todo lo que está detrás. Pero básicamente... ¿Este es el libro? Este es el libro. Y lo que es espectacular es que el impacto social es enorme porque hay 16 diferentes etapas para realizar un sombrero de paja toquilla y no todas las hace un mismo artesano. Yeah. Entonces hay los especialistas en cada área, ¿no? Desde el que cosecha hasta el que lava y hierve la paja, el que le emblanca la paja, el que se va al mercado de paja. Entonces es una cadena súper amplia que está en varios sitios del Ecuador. Básicamente es en Manabí, en Santa Elena, en Azuay, en Cañán. O sea, son como que los principales, ¿no? Pero sí hay en algunos lados de la sierra. Y hay diferentes tipos de tejidos según el área y diferentes tipos de gente experta, ¿no? Ya, y siembran, en todas esas áreas siembran. No, las sembradas, y por eso me encanta, es en el bosque húmedo que hay en la costa. Crece ahí en armonía porque es una planta nativa del Ecuador. Entonces crece en armonía, digamos, en el hábitat en los bosques. En el área de la costa. O sea, la paja es del área de la costa. Y la materia prima, o sea, la paja es sustentable. Es sustentable, claro, porque es una planta nativa, es un tipo de palma. Y lo que hace es que se cosechan, digamos, las hojas, ¿no? No tienes que cortar toda la palma, vas cosechando las hojas como son muy tiernas, tienes que saber exactamente cuándo las cosechas y de eso va a depender. Eso, hay muchísimo, pero para un sombrero realmente fino tienes que cogerle en su punto exacto para que la paja, porque luego ellos con las uñas van haciendo hilo y así van tejiendo el sombrero. Y un sombrero de los finos, digamos, de los mejorcitos, ¿cuánto se demora
cuánto se demora en hacer O sea, entre todos los artesanos? Porque me dices que son un sí, montón de sí, sí, procesos, sí, ¿no es cierto? depende, es que como es tan amplio, o sea, tienes el sombrero que va desde, no sé, pues desde los $30 hasta dicen que se ha vendido en 25,000 el más caro, ¿no? Ya, Entonces, obviamente, en el libro, por ejemplo, puedes ver este señor, el que teje, este que es el más fino. Hay unos 2, 3 que tejen, ellos se demoran de 6 a 8 meses, entonces para que tengas una idea, pero todo depende también, por ejemplo, una de las cosas que tiene el sombrero paja toquilla que a mí me encanta, yo como mamá, como valoro eso, es que permite a las mujeres manejar su tiempo, mantenerse en su casa, o sea, como en armonía en lo que ellos viven, digamos, son gente del campo, gente del área rural, ellos pueden cuidar sus animales, cuidar su casa, cuidar sus hijos y a la vez tener una fuente de ingreso que les viene. Entonces, mucho va a depender de cuánto tiempo están ellas sentadas, qué tan fino es el sombrero. Un sombrero muy fino, puedes solo tejerlo en las horas de la mañana y en la tarde, porque si no se te rompe la paja. Los sombreros más gruesos sí los pueden hacer más del día, pero claro, como te digo, por lo general son mujeres que tienen otras tareas. claro. Hay hombres también, ¿no? Pero digamos, la mayoría son mujeres, por lo menos cierto tipo. Entonces, va a depender mucho de la habilidad de la persona y del tiempo en el que lo dedique. Pero Ya. sí les puede tomar desde 20 horas hasta, ya te digo. Y alguien que no sabe de los sombreros, ¿cómo puedes ver a simple vista más o menos la calidad del sombrero o No, no sí, mucho? sí Sí, se ve. O sea, por ejemplo, de un sombrero, por ejemplo, sí. este es un grado 4 o 5, ¿no? Es un buen sombrero. Hoy este tiene color, no es natural. Eh, pero, ¿qué son las características que tú tienes que ver en un sombrero? Sobre todo cuando te venden uno, digamos, natural, ¿no? Ya, Porque ahí puedes llegar a la fineza. Pero ve, por sí. ejemplo, este acabado de aquí, que no sé si lo ves, pero no sé si lo estoy haciendo que lo apunten bien. Este es un tejido que no necesariamente lo hace la misma persona, ¿no? Entonces, Ya. ¿qué tan redondito es? ¿Qué tan bien tejido es? ¿Qué tan igual es el color de las pajas? Para reconocer si un sombrero fue hecho en Ecuador, el tejido del inicio es diferente. El colombiano y el peruano tienen otro inicio. Y eso Mm. obviamente no es nada difícil ver, es como un circulito, digamos, el Ya. colombiano es hecho en esterilla, por ejemplo. ¿Qué ves? La flexibilidad, qué tan parecido sea toda la paja, pero también es gustos y es moda, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, tenemos una nueva línea de sombreros que les decimos bell, nosotros, que es como el sombrero en crudo y no necesariamente es algo, o sea, estás viendo las calidades, depende de qué sombrero buscas. Ya. Entonces hay de todo y depende también. Una cosa que me llamó la atención cuando llegué a tu casa es que había un montón tenías un montón digamos, moldes de diferentes tamaños de los sombreros. Y tú me dijiste una cosa que yo no sabía, te digo, porque Ah, esa es la misconcepción que tiene la gente, de que los sombreros los Panama Hats se pueden simplemente hacerles tuto y guardarles así. Entonces, cuéntame un poco de eso, porque esas son las misconcepciones que la gente tiene de tu producto. claro, el sombrero sí lo podrías enrollar, pero le estropeas. Entonces no es lo que tú buscas necesariamente en un sombrero y entre más fino es, mejor resiste lo enrollado, que es lo típico que te mandan en la caja de balsa. Ya, Pero el sombrero sí te va a quedar medio así. Si lo estás usando mucho, después empiezan también, si es más grueso, se termina, digamos, como cuarteando la paja de ya. lo que le sigues y le sigues doblando. O sea, ¿cómo es Entonces, mejor guardarlo? normalmente, o sea, como nosotros les mandamos en una cabeza dura, en una caja, y si es que lo vas a llevar en la maleta, esa cabeza dura te lo resiste para llevar donde quieras. Ya, Pero sí, es un sombrero que debes cuidarle un poco más, ¿no? Dependiendo, te digo, porque hay los que te digo, esta nueva que tenemos, sí son más aplastables y todo, o hay los de crochet que también puedes aplastar más. cool. Oye, y Guanajuato hace otros productos, ¿no es cierto? También hacen otros productos de Sí, paja toquilla. sí, sí, sí. Igual hemos trabajado así con el artesano, es todo un proceso el poder estandarizar un poco, pero tenemos todo, tenemos desde carteras y tenemos lo que a mí me encanta, que son los accesorios de paja toquilla. ¿Por qué me encantan? Porque son unos aretes grandes, digamos, y tú estás promoviéndole a un artesano, porque a la larga, ¿qué es lo que es? Una decoración, ¿me entiendes? Entonces, en vez de ponerte un arete que fue hecho en chino en fábrica, tú estás apoyándole a una artesana porque todo es hecho a mano Todo, claro. y es un arete vistoso de color que te puede combinar y no pesa nada. Que para, o sea, si usas los Claro. aretes. Bueno, yo sí usaba aretes, no Ah, sé si sí, te ya, acuerdas que bueno, yo sí, bueno, tenía sí, sí, sí. chiqui. El Claro, otro día los huequitos, exacto. mi hija me tenía un arete, ¿no? Y le digo, sí, préstame, yo me pongo. Y dice, ¿cómo? ¿Qué Y te todavía tengo pasó? los huecos, claro, sí, toda la vida. Exacto, entonces yo te digo, eso es lo que yo aprecio tanto del arete, digo que apoyas a una artesana, o sea, que es lo que a mí me mueve. Y a la vez es un arete que a mí me encanta, es diferente y
te digo que pesa nada, porque una de las bondades de la paja toquilla y una de las cosas que un poco nosotros cuando vendemos el sombrero, que obvio es un sombrero más costoso, nos toca explicar al cliente por qué tú pagas más por un sombrero, aparte que es hecho a mano, aparte que es único, las bondades de la paja toquilla es que es liviano. Entonces, por eso el sombrero de paja toquilla es un sombrero que es rico para el calor, porque no te hace sudar la cabeza. A diferencia de un sombrero chino, te suda la cabeza, te pesa la cabeza. Este es un sombrero livianito. Entonces, la bondad de la paja toquilla es que es liviana y eso se refleja en los aretes. Entonces, puedes ponerte tus aretazos del tamaño que tú quieras y no los vas a sentir. Qué bueno. Oye, y a ver, y de Wanna Hat, bueno, se abrieron Wanna Hat, ¿no es cierto? Hace 5 años. Cuéntanos, ¿cuáles han sido? Porque además te abriste con socias que viven en otro lado. Entonces, ¿cuáles han sido los retos más difíciles hasta ahora de Wanna Hat? En los dos lados, en el lado el que manejas tú, me imagino, porque vives aquí, de lidiar con los artesanos y de producir los productos, y los retos más de comercializar afuera, porque asumo que si tus socios están afuera, tú claro, la mayoría lo comercializas afuera, ¿no es cierto? Claro, o sea, es un reto, ¿no? Como es vender cualquier cosa, es el reto de vender. Y trabajar con los artesanos es un reto gigante, gigante, porque hemos querido irnos con artesanos directamente, entonces no es lo mismo. Tal vez es que ya llegas a un lugar más estandarizado, el desarrollar tus artesanos y el ir encontrando los artesanos que te cumplen o que te hacen, sí es un reto grande y sí hay cosas a veces que no quedan, digamos, estandarizadas como quieres, no queda. Entonces, cuando tú quieres meter en un catálogo o lo que sea, si no se replica, es difícil. Esa es una parte que ha sido un gran reto. Y al igual que, bueno, salir a vender siempre es un reto, ¿no? ¿Y tú vas a los pueblos mucho? ¿Viajas sí, bastante? Sí, me voy. Ajá. Y revisas, y obviamente el control de calidad. Reviso, pero bueno, por suerte el WhatsApp ya es todo, ¿no? O sea, sí, no tengo que viajar tanto, además con lo que cuestan los vuelos de aquí. Bueno, pero eso es súper interesante porque la tecnología te ayuda a todo esto, ¿no? A veces la gente dice, no, ya todo está emprendido, ya todo está hecho, y más bien, ahora, hoy en día, en mi opinión, es el tiempo más fácil para emprender, porque claro, tienes ahora la comunicación, tienes la ventaja de saber a tiempo real lo que está pasando, tienes todo eso. Manejas a mil, pero nunca es lo mismo palpar, ¿no? Sí te toca y es diferente el rato que estás ahí, y además que cuando estás ahí se te abren mil ideas, o sea, siempre el cambiar de ambiente te ayuda. Ya, bueno, entonces, lograste que tener un estándar con los artesanos, con las artesanas, digamos, y después, bueno, ya tienes el producto hecho, ¿cómo te abriste mercado fuera? Afuera empezamos inicialmente con ferias a la calle, a las típicas de street fairs. ¿Por qué? Porque conoces al cliente, ves lo que le gusta, ves que pega, ves que sale. ¿En dónde? ¿En dónde comenzaron las ferias? California. Ya. California, buscábamos festivales y decíamos eso. Y de ahí ha sido una visita cliente a cliente. Todavía estamos en proceso de crecer, o sea, nosotros somos pequeños todavía. Sí, no, es una cosa que hemos ido como que volviendo a invertir. Tenemos ciertos como objetivos de ahorita claros de a dónde vamos y hemos ido creciendo constantemente, pero todavía es una empresa pequeña, digamos. Entonces, es el visitar clientes, el estar ahí, siempre está viendo que hay una de los hemos ido buscando, por ejemplo, mayoristas, que a veces, o sea, es más fácil, ¿no? Sí, ¿y cómo y ha sido la logística, ha tenido bastantes retos porque mira, yo he tenido negocios que hay que obviamente mandar a Estados Unidos, etcétera, pero muchas veces son contenedores. Entonces, la ventaja del sombrero es que no pesa. Entonces tú mandas una caja de 60 sombreros. Y es una caja que llega en 2 días. Por DHL. O sea, yo puedo mandar a mis clientes, a todo el mundo, y les llega en 2 días, o a veces al día siguiente. O sea, cuando mando, al día siguiente está en la puerta de la casa. En DHL, DHL, o sea, he trabajado con algunas, pero ahorita estoy trabajando con DHL. Sí, DHL, afuera de Estados Unidos, DHL es del rey. Sí, es genial. O sea, sí. Claro, no, y eso es una ventaja excelente. Es una ventaja y es como, claro, no tengo la desorganización, allá es mucho más fácil también, ¿no? ¿Y hay algún tipo de restricciones o algo de productos así hechos a mano en Estados Unidos o en algún lado del mundo? O sea, no, algunos tienen impuestos. Sí, pero nada más. No tienes que sacar permisos especiales, nada de eso. Para los países que comercializamos, no. Pero básicamente nuestro mercado más grande siempre ha sido Estados Unidos. Sí. Ya te voy a presentar a un amigo en Europa que te pueda ayudar a comercializar allá. Grande. Pero
Qué bacán, qué bacán. Bueno, en ese negocio ya pondremos un enlace para que la gente vea, tus hermosos productos. Como te dije, me deberías poner este libro en versión digital para que la gente lea y se entere, porque como tú dices, podríamos pasarnos hablando aquí 2 días de la historia de la paja toquilla, de aprender y todo. Entonces, esa es algo que ustedes deberían fomentar, esa historia, ¿no? Sí. Esa historia, porque al final eso es lo bonito claro. Y hoy en día la gente cada vez es mucho más consciente de cuando compra algo, quiere que exista esa historia y que no sea una historia inventada, ¿no? Sino realmente claro, los artesanos, porque yo he visto un montón de productos y te dicen, sí, los artesanos en Bangladesh y tal, y los artesanos en Bangladesh les ganan $1 la hora, $1 el mes, y los pobres con los químicos se quedan sin mano. Entonces, esa historia linda de primero la materia prima sustentable, de los artesanos y todo eso ustedes tienen que fomentar mucho más. Y así fue como inició el libro, en realidad, porque nuestro eslogan es Hats with a Story to Tell, sombreros con una historia que contar, porque yo tengo que explicarte por qué este sombrero cuesta más, yo tengo que explicarte por qué este sombrero es lo que es. Exacto. Entonces es un sombrero con una historia que contar y en verdad es alucinante todo lo que está detrás. Qué bacán, qué bacán. Bueno, entonces después seguimos, ya tienes Guanahat, ya estás haciendo tu emprendimiento y después nace esta Feria de Niños Emprendedores, ¿no es cierto? La Feria de ¿Cómo y por qué? ¿Por qué? O sea, en realidad soy mamá, soy emprendedora y una de las cosas que yo siempre digo, mis hijas son chiquitos todavía, el uno tiene 4, 7 y 9. Mis 2 hijas, digamos, son las que participaron en la feria. Un poco porque, claro, tú te das cuenta del tiempo que demora un emprendimiento y yo digo, uno no debería esperar. O sea, deberías empezar a hacerlo mientras tienes tu trabajo, empieza a hacerlo porque son cositas que van y se te va desarrollando la idea y todo, y creo que todos podemos hacer algo si tenemos la gana de emprender, empezar a hacerlo ya. Y ¿por qué no empezar a hacerlo desde niño? Y una de las cosas, por ejemplo, yo no soy vendedora, o sea, mi naturaleza no es de vendedora. O sea, no es ni... A mí me cuesta llegar y decirte, ¿no? Y además ni siquiera soy tan negociante, o sea, te juro, tú me puedes llegar y casi que te vendo a pérdidas. Entonces, esta feria, la idea es motivar a niños desde pequeños y que le pierdan el miedo a vender y que sientan lo rico que es como recibir algo a cambio de tu esfuerzo. Y como los niños, has visto, como el cielo es el límite, son mucho más son mucho más soñadores y soñadores. Sí. Entonces es el momento en el que ellos pueden lanzarse y crear y hacer sus cosas. Entonces creamos esta feria de niños con la idea de incentivar a que empiecen desde pequeños y que le vayan perdiendo el miedo. Ah, qué bacán. Y o sea, se les ocurrió y cuéntame cuáles fueron los retos, porque ese es otro tipo de negocio, ¿no? Aquí tienes que sacar, me imagino, permisos, porque yo cuando te conocí estabas tenían unas carpas en el Parque de Cumbayá y todo, entonces ese es otro tipo de retos totalmente. Nosotros, a ver, un poco tenemos el respaldo de la Academia Acton de Estados Unidos que nos dio un poco el formato, ¿no? Entonces en eso nos ayudó. ¿Qué es la Academia Acton? Academia Acton es una academia de Estados Unidos que educa emprendedores, ¿ya? Es como, digamos, un instituto. Ah, qué pleno. Y tienen colegios también. Entonces, con ellos nos dieron, digamos, como auspicio de darnos de promover el evento, ¿no? También nos dieron un cierto auspicio. Y claro, aquí fue toda la logística, que es ordenar varias cosas y conseguir los niños. No, eso tuvimos bastante facilidad. Sí. Lo hicimos en el Parque Cumbayá porque nuestra idea era que no sea costoso para el niño, o sea, hacer un costo mínimo, porque obvio que les tiene que costar para que también entiendan lo que significa un emprendimiento. Exacto. Pero, claro, fue la levantada de auspicios, los permisos, todo eso. ¿Y cómo conseguiste los niños? Con las redes sociales. Sí, las redes sociales son todo. Y la gente fue de una. Sí, más bien tuvimos una lista de espera bastante grande, ¿no? Ah, qué bueno. Sí. ¿Cuántas has hecho ya? Recibimos una, este año vamos a volver a hacer. Esa fue la primera. La primera que la hicimos y estaba súper bien hecha. Y súper bien. En un tiempo que eran los pobres niños de exámenes. Ya. Y ya, porque cuando decidimos hacer lo que fue en febrero, o sea, lo hicimos así rapidísimo. Y como es un proyecto tan lindo, hubo muchísima apertura en realidad de las empresas de apoyar, porque esto fue básicamente hecho con auspicios. Ya.
las empresas fueron muy abiertas en apoyarnos y en ese sentido como que tuvimos bastante aceptación, pero escogimos un mes en el que los niños empiezan los exámenes. Entonces ahora ya lo vamos a hacer en abril, que es un mes justo antes del mes de la madre, y ya estamos pensando como que va a ser ahí en la mitad para que no volver a pasar eso de los exámenes y esto. Pero con todo y eso tuvimos una acogida espectacular. Ya, y tienen diferentes categorías. Tenemos categorías por edades, pero para los primeros. Y de ahí los niños eran de 7 a 17 años. Estaba abierta el evento. ¿Y cuál es el emprendimiento más común? Digamos, de los niños, ¿cuál es el más común de todos? Fue súper variado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo hubiera dicho, todos van a aplicar con limonada. Hacer lo mismo, claro. Todos van a hacer limonada, ¿no? Sí. Todos limonada y galletas para nada. Tú sí viste, ¿no? Sí, no, había jabones, había... Sí, eso, productos cosméticos, había cosméticos, había el slime del Emilio. Sí, pero... Había de todo. Sí, más bien fue bastante variado. Digamos, sí hubo bastante de productos de belleza, lo que está como de moda, ¿no? Que productos naturales y bastante... sí hubieron galletas, un par de lugares de limonada, pero creo que estuvo variado. Creo que eso estuvo bien. Pero yo te doy un tip de esto. Como parte de la Feria de Niños de Emprendedores, y yo te puedo ayudar en eso, es a hacerles a los niños que también, por ejemplo, antes de la feria, que ellos creen su propia página de Facebook del emprendimiento, que ellos creen su website si pueden. No has dicho nada, Ricardo. Yo te ayudo. Porque así, mira, ellos hacen el setup de su negocio, ¿no? Porque así la gente viene, vende el jabón. Porque te digo, porque eso me pasó a mí. O sea, yo vi unos productos hermosos y de ahí, ¿cómo te encuentro? O sea, si ya me voy de aquí, de esta linda feria, ¿cómo te encuentro? Entonces... Sí, es la idea, porque, por ejemplo, una de las cosas que sí les dimos es una capacitación antes. Con el apoyo de la Universidad de San Francisco, hicimos una capacitación de emprendimiento, ¿no? Y les explicaban, o sea, les decía, mira, ve la importancia de los formatos, ¿no? O sea, tú a veces creerías que hay el que cuesta 1 y el que cuesta 3, y la gente como que compra el de 1, pero si le pones en 2.25 la gente compra, o sea, les explicaban cómo jugando con los formatos tú puedes hacer que la gente compre más. Sí. O sea, de todo les dieron, estuvo espectacular, pero lo que tú me dices, o sea, por ejemplo, eso podría ser una nueva etapa de lo que tú me dices. Porque hay que seguirles, que sigan emocionados del emprendimiento. Y es a donde va ahora, ¿no? Sí. O sea, y otra cosa que te digo que yo noté con Emilio, por ejemplo, y que es importante, es que obviamente el emprendimiento es apoyado por sus padres, ¿no? Y eso, todos como papás, yo es más, quiero que mis hijas hagan el emprendimiento en la feria y todo. Pero una cosa importante también es enseñarles la parte del business, o sea, la parte de los costos, totalmente. La parte de qué es, ¿no? Porque, claro, para un niño le dices, ok, yo voy a vender esta botella en $10, pero ¿cuesta $10? ¿Cuesta menos? No. ¿Cómo hago la materia prima para que sea algo sustentable? Porque si mi mami me compra toda la materia prima, ¿sí me entiendes? Si mi mami me compra todo el packaging, todo, al comienzo está totalmente bien, pero si ya le comienzas a vender a tiendas, como el Emilio, ya le comienzas a vender a diferentes sitios, tienes que saber que realmente un jaboncito te cuesta $1 y le estás vendiendo en 2. Exacto. Entonces, esa parte es súper importante que ellos se vayan dando cuenta y obviamente que los costos, hacer publicidad cuesta, hacer que tu papi te lleven la gasolina de llevarte a entregar cuesta. Claro. Entonces, esas cositas especialmente, y eso obviamente no tiene que ser al comienzo, pero tiene que ser como un programa de continuidad. Totalmente de acuerdo. Sí, 100%. Por ejemplo, lo que hicimos en un inicio es para llenarla. Entonces era, ¿de dónde sacas tu plata? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y a cuánto vas a vender? O sea, todas esas cosas las hacemos en la aplicación para que ellos participen en la feria. Entonces, en esa ellos tienen que responder y darse cuenta que aquí hay algo más que solo que voy a vender las galletas que cogí del closet de mi mamá, todos los ingredientes. No, o sea, ¿cuánto costó? ¿Y a cuánto vas a vender? ¿Y quién te prestó la plata? ¿Y cómo vas a pagar? Entonces, son preguntas sencillas, porque obviamente hay niños de todas las edades, pero la idea es que sí, que ellos tienen que empezar a pensar, pero sí estoy 100% de acuerdo contigo. Claro, yo te ayudo, ¿verdad? Hay que poner una forma en la website. Entonces, los que aplican van haciendo esto digitalmente y
y les obligas a hacer cosas, por ejemplo, ok, ¿cómo se llama tu marca? Pues danos el link de tu página de Facebook. Entonces, tienen que hacer ese Claro, proceso de eso hacer sería la así, página de espectacular. Facebook. Y ahora, Y entonces, ¿sí me entiendes? Y todo eso les va haciendo que entiendan que realmente va a ser un negocio. Porque tú sabes, o sea, por todos los niños, mi hija de 7 años agarra mi teléfono y sabe hacer más cosas que yo en el teléfono. claro, Entonces, no es que no saben, no es que no pueden. O sea, un niño realmente se dedica, puede hacerse una página en Facebook en 5 minutos. exacto. Entonces, ese tipo de cosas para que ellos se den cuenta, ok, ya, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro, y ahí ya entro en la fe. ¿Sí? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Y claro, la idea es cada vez mejorar la Sí, feria. claro. Ahora lo estamos haciendo con más tiempo, entonces es mucho más fácil. Lo estamos repitiendo, es la segunda vez. Entonces, todos esos detalles sí lo vamos a tomar en cuenta. Y vamos a abrir la aplicación antes, porque antes, claro, todo fue mucho más ajustado en tiempo, porque como te digo, fue de febrero a junio y ya estaba lanzada la feria. Sí. Ahora ya tenemos todo planificado y vamos a abrir mucho antes las inscripciones y vamos a poner tal vez unas categorías, porque sí, una de las cosas que nos sugirieron es categoría entre el reventa o que igual sigue siendo un negocio, digamos, si Sí, tú claro. conceptualizas, porque es una feria de emprendimiento, no de cosas hechas a mano, pero sí tiene que haber las dos categorías como para el otro concurso, ¿no? Ok. Del producto hecho a mano versus el producto del que fue emprendedor y yo que sé, compró algo Y está revendiendo. Claro. También es totalmente válido. que es válido. Totalmente. Y la idea obviamente siempre y la que repetimos y la que hemos es los papás no tienen que involucrarse, que eso también cuesta y aquí les costó, que es como sí, sí, seguro, pero claro, les ves a las mamás que llegan con unos carteles y se ponen, o sea, algo sí que le ayudes a amarrar, ¿me cachas? Pero si te das cuenta en dónde estuvieron mucho más los papás metidos. Y la idea es que sean los niños, o sea, que sea un letrero que de verdad hicieron ellos, que la sudaron, y ellos, o sea, yo te puedo decir, Violeta vendía mermeladas y ella solita aquí quemándose, se pasó y se pasó con la otra hermana, ¿no? Con Abelina, que era la más chiquita, claro, después la una trabajó más que la otra, pero entre ellos se arreglaron, la una se llevó más plata, la otra se llevó Pero es que eso exactamente pero es importante que ellos es la magia, sí. le suden. Sí. Y a los papás sí nos cuesta, obviamente, porque quieres que tu hija tenga el estado más lindo, pero sí es una de las cosas que queremos ahora enfatizar, ¿no? Sí. Que sean los niños, que sean ellos los que hacen. Sí. O sea, sobre todo que ellos conceptualicen, porque sí. no necesariamente tiene que ser un producto hecho a mano, pero sí una conceptualización 100% en niño. Sí, otra cosa, mire, otra cosa que puedes hacer para ayudar a eso es también el contenido. O sea, nosotros nos pasamos como papás en el Instagram y lo que sea, cada cosa que hace nuestro hijo bien. Por ejemplo, tú me dices que tu hija juega en un equipo de fútbol de hombres, ¿no? Y juega bien y le da y todo. Entonces, y obviamente de ley te vas a los partidos y de ley pones en tu story que la enana le da durísimo y todo. Entonces, de esa misma manera, decirles a los papás, ayúdenos, pongan un video en su historia de sus hijos haciendo el producto, de sus hijos haciendo el rótulo. O sea, aunque sea así les motivas, ¿no? Así les motivas y proud mom. Proud mom y claro, que vengan los tíos, vengan todos exacto, los vecinos a hacer el gasto. Exactamente, sí. Y sí, tuvimos buena acogida, ¿no? Dentro de todo, la asistencia estuvo buena, estuvo bien lleno. Qué bacán. Estuvo chévere. Y Qué en bacán. realidad ahí ya te voy a avisar cuando tengamos la fecha definida. Sí. Bueno, ya tenemos la fecha, pero tenemos ahorita que terminar con los permisos para ya poder anunciar la fecha a la que va a ser. Ya, claro, bueno, cuando esté la fecha definida nos avisas y podemos entrevistarla a ti, a tu socia. Y así hablamos más directamente de la feria, les decimos a la gente Y mira, una cosa que podemos hacer también es que la gente haga preguntas. Que la gente haga preguntas y uno ir respondiendo las preguntas que te dan sobre la feria y tienen esa interacción, porque mira, ahora esa es la maravilla del social media, que tú puedes llegar directamente al cliente. Antes, ¿te acuerdas? Eso era imposible. Antes era la televisión, ojalá vea la propaganda. Ahora es directamente que te comenten, que te pregunten y todo. Y bueno, yo les invito a nuestra audiencia a comentar, a preguntar sobre la feria, sobre Guanahat, sobre dónde. Mira, por ejemplo, ya para terminar, siempre preguntamos esto mismo. ¿Tú qué consejo le dirías a alguien que quiera emprender? O sea, en tu vida de emprendimiento, si alguien, muchas veces la gente no se lanza a emprender. Muchas veces espera que haya el logo, espera que haya la oficina, espera que tenga la inversión, espera todo. Y todas son excusas.
te digo, la señora mexicana que hace los tamales y quiere vender, vende. Aquí en la esquina, saliendo de tu casa, hay una señora vendiendo renos hechos de madera que de ley hizo en la casa y está ahí vendiendo. Entonces, ¿qué consejo le dieras a alguien que quiera emprender y a alguien que está ya emprendiendo? ¿Qué consejo le dieras tú? O sea, en realidad el que quiere emprender es hazlo ya. Hazlo ya, no esperes ni un segundo más porque la vida pasa mucho más rápido de lo que uno cree. Y las ideas, si es que no las haces, las ves hacer. O sea, que eso siempre dice mi marido, en realidad es como uno tiene una buena idea, si no la hiciste, la vas a ver hacer. Entonces Sí. empieza a hacerla y no necesariamente, o sea, tienes ya que lanzarte, pero el haber hecho todo lo que está detrás hasta que estés seguro, por último, porque tienes un trabajo aparte, pero empieza a hacerlo ya. Y para los que están emprendiendo, a seguirle cada día, porque hay días en los que dicen miércoles, o sea, mucho más fácil tu trabajo de 8 a 5, porque no hay Paciencia. nada, paciencia y obviamente eh, uno cuando es emprendedor estás como un poco a la deriva de los resultados, ¿me entiendes? Que pueden ser uno un mes, al otro otro, entonces siempre tienes eh, estaré haciendo, no sé qué hago, pero seguirla y ver las cosas que te gustan, pero cuando te gustan igual, si es que no necesariamente tuviste el mes que esperabas en ventas, igual te sientes satisfecho porque te encantó lo que haces, porque sientes que estás haciendo algo que impacta o que a ti te llena. Yo tengo esta personalidad que es creativa, entonces, claro, a veces me pierdo en mi creatividad y me toca ese enfoque, pero es algo que me gusta y que me apasiona y que siento que está bien y seguir haciéndolo. O sea, seguir tu pasión, ¿no es cierto? Y además disfrutar el camino. El No, camino. no, no No, no el logro, sí, exacto. no yo voy a vender 100,000 de estos, no, sino el camino. Eso es Y lo una que... cosa que no o sea, uno puede ser más amplio, no necesariamente porque tú seas arquitecto, dedicarte en la arquitectura. Yo soy ingeniera de alimentos y sí sigo en eso y a mí me apasiona la comida, me apasiona los alimentos, me apasiona la salud, la salud que viene a través de los alimentos. Pero esto es algo que también me gusta. Entonces no te cierres a que, oye, yo soy ingeniera, ¿cómo me voy a meter a ser diseñadora? Sí. O sea, no, uno puede hacer todo y lo que te gusta, hazlo. No, y te digo, la gente se queda en el qué dirán, cómo van a decir si yo hice Sí, esto, que yo hice esto otro, sí, no, sí. no. O sea, sí te toma tu tiempo salir Sí, del... claro que cuesta. O sea, salir a vender no es... Eso es lo que a mí yo te puedo decir que sí le veo que es como el reto más grande, salir a vender, ¿me entiendes? Porque tienes la personalidad de vendedor natural Sí. o al que le cuesta, porque no es tu personalidad del llegar o dices, chuta, no le va a estar ahí acosando, no sé, ¿me entiendes? Entonces eso sí es algo que creo que probablemente la práctica y la constancia es lo que te lo va a dar. Pero Perfecto. todo lo que hagas con cariño y si lo haces bien, va a salir. Hermoso, hermoso. Bueno, les agradezco mucho, Rosa, gracias por darnos tu tiempo A y ti, contarnos muchas de tu gracias. emprendimiento. Los que no pudieron ver esto en Facebook Live, va a estar también en nuestra página de Hermanos Empresarios. También le vamos a poner en nuestro canal de YouTube y hasta en un podcast si quieren simplemente oír el audio. Y ojalá les sirva a todos. Yo creo que le va a servir mucho a quien nos has dado muchos pequeños granitos de oro que realmente otra gente tiene que ver. Y mira, esto de los niños realmente es algo que a mí me apasiona. Yo soy padre de 2 niñas y esa es mi vida, ¿no? Hacer que ellas se den cuenta que el trabajo duro, que la constancia, que la paciencia es lo que importa. Entonces, te felicito, te deseo lo mejor en todos tus proyectos y seguro vamos a estar aquí de nuevo pronto. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos. Y aquí levantándome con Carlito, mi service dog, porque sí, para relajarme. Así que gracias a todos los que nos escucharon. Listo. Chao. Un gusto. Ya, gracias. Creo que te llené de